Ellos han podido estar cumpliendo bien, pero siempre hay desafíos. Así que Dios les bendiga en esta noche. Y vamos a ir ya a la palabra del Señor. Tal vez usted tenga oportunidad de llegar al segundo tiempo, no sé. Pero vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio, perdón, en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 y en el versículo 42 al 47, con la ayuda del Señor. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Hemos estado en esta interrumpida serie acerca de la iglesia. Algunos viernes no he podido estar por compromisos, ¿cierto? En Santiago, en reuniones que me han correspondido, y también la semana pasada con el evento de las hermanas. Estuve llevando a las familias ahí. Así que esperamos continuar con la ayuda del Señor esta serie acerca de la iglesia. Y quiero ir el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, ya hemos orado al Señor. Y en esta serie de enseñanzas hoy quiero comenzar un subtema que habla acerca de los propósitos de la iglesia. Los propósitos que Dios tiene para la iglesia de su nombre. La iglesia, como hemos visto en sesiones anteriores, la iglesia es el plan de Dios para esta hora de la humanidad, para el cumplimiento de los planes que Dios tiene para la obra de la salvación. Hermano, quiero decirle, no es la iglesia la que salva, es Cristo la que salva. Pero la salvación ha sido depositada, el mensaje de redención ha sido depositado en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, quiero diferenciar esto de la doctrina católica, de que en la doctrina católica es que solo en la iglesia católica hay salvación. Eso es como una doctrina que, por lo tanto, uno puede llegar a determinar que quien otorga salvación bajo esa doctrina es la iglesia. Y querido hermano, no es la iglesia la que murió por el pecador, es Cristo quien murió por el pecador. Amén. Pero sin lugar a duda el mensaje de la reconciliación ha sido puesta en la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso, a manera introductoria, es importante señalar que el compromiso y la obra que Dios está haciendo en el mundo en esta hora, lo hace por medio de la iglesia. Todo lo que Dios hace en esta hora, lo que va a hacer en los planes proféticos para esta hora de la humanidad, Dios siempre los hace a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Dios no tiene algo así como un mercado negro en el cual opera por fuera de lo establecido. El mercado negro, ¿cierto?, es cuando hay un desbalance en los precios en un mercado, y hay un mercado formal, ¿cierto? Pero por detrás tienen una sucursal y venden, transan, ¿cierto? Y pasa eso cuando hay problemas en la economía, se regulan precios, hay un mercado negro, por lo tanto hay una institución formal, pero en realidad el negocio es por detrás. Dios no tiene algo así como un mercado negro, como que tiene la iglesia pero hace cosas por afuera de la iglesia. No,
todo lo que hace Dios para esta hora de la iglesia, lo hace por medio y a través de la iglesia. Ahora quiero que usted entienda, no estoy aquí reafirmando que solo hace por medio de un hombre, el pastor de la iglesia. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Amén. Porque por otro lado hay una exacerbación, ¿cierto?, de la autoridad, y en realidad es más bien autoritarismo. Si usted no lo hace aquí y únicamente somos lo uno, no, esto tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si hay algo que Dios va a hacer, avivamiento que va a traer, un despertar, algo que Dios tiene planeado para esta última hora de la iglesia, ¿sabe dónde Dios lo va a hacer? Dios lo va a hacer a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Si Dios quiere salvar una ciudad, ¿sabe por dónde va a traer avivamiento? Es por la iglesia del Señor Jesucristo. Querido hermano, ¿recuerdan ustedes aquella porción de segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14, donde la Biblia, donde el Señor le está hablando a Salomón y le dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por dónde empieza? Por el pueblo de su nombre. En ese tiempo el pueblo de su nombre era Israel, pero en esta hora de la humanidad el pueblo de su nombre es la iglesia del Señor Jesucristo. Y es interesante considerar en este sentido las palabras del apóstol Pablo cuando él escribe a los hermanos en Corintio. Y si usted tiene su Biblia, por favor, me encantaría que fuera allí conmigo, en segunda de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 18 al 21, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. El apóstol Pablo dice de esta manera: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este pasaje Pablo reconoce que el ministerio de la reconciliación fue dado por Dios. No fue una encomienda humana, no fue una organización religiosa que dijo: oh, nosotros creemos que tenemos el mensaje de la reconciliación, sino que este mensaje de la reconciliación fue dado por Dios. ¿Y a quién? Fue dado por Dios a la iglesia de Cristo. Cuando Pablo dice nos fue dado, no está hablando solo a título personal, como que yo tengo un ministerio fuera de la iglesia, como que tengo un ministerio, hoy día se conocen como ministerios para eclesiásticos, o sea, ministerios paralelos, no están sujetos a la iglesia, solo son fundaciones que operan alrededor de la iglesia, pero no son parte de la iglesia. Pablo dice: el ministerio de la reconciliación fue dado a nosotros como la iglesia del Señor. Por lo tanto, Pablo nos está enseñando a través de este pasaje a cómo nosotros debemos mirarnos, y debemos mirarnos como embajadores en nombre de Cristo. Amén. Y es interesante la figura que está usando el apóstol Pablo, porque es una figura oficial y formal diciendo: somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador es un representante formal de un gobierno, de un reino, de una nación. No es que un embajador venga y diga de repente: ahora yo me creo el embajador, no sé, de los Estados Unidos en Chile. No es que cada uno, no. Hay una delegación o formal y oficial que el Señor hace. Y por eso, queridos hermanos, ¿quién es
la embajada del reino de Dios en la tierra. No es que estemos tomando, y esto tiene que ver con la naturaleza de la iglesia y con la autoridad y el poder que tiene la iglesia. Hermano, somos la embajada de Cristo en la tierra. Somos los embajadores y hermanos, y por eso es tan importante, más allá de una credencial, más allá de una nominación oficial, Pablo dice que somos embajadores no en nuestro propio nombre, somos embajadores en nombre de Cristo. Por lo tanto, cuando formalmente nosotros llevamos a cabo el ministerio, no debemos hablar en nuestro propio nombre, no debemos hablar bajo nuestros propios intereses. Lo que nos debe motivar debe ser la embajada que Cristo nos ha dado de la reconciliación. Por eso vuelvo a insistir, este concepto quiero que usted lo adoce, lo conecte con esto. No hay nada que Dios esté haciendo en el mundo fuera de la iglesia. Estoy hablando de salvación. No hay nada, no, es que por allá hay un, no. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de la iglesia, porque Él la ha establecido como la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que somos? Somos embajadores. Pero no solo embajadores, sino embajadores en nombre de Cristo. Cuando usted sale a hablar el evangelio, usted no está hablando por la iglesia de Ibalpo. Usted no está hablando por la iglesia Pentecostal Unida de Chile. Y damos gloria a Dios por la iglesia de Valparaíso. Damos gloria a Dios por la iglesia Pentecostal. Pero cuando hablamos en el nombre de Cristo. ¿Y qué significa eso? Significa que hablamos en representación del Señor. Y Pablo dice, por eso, en nombre de Cristo, Él, que es lo que predica, reconciliaos con Dios. No es su mensaje. Es su mensaje porque lo ha hecho suyo, pero no es su mensaje porque Él lo haya creado, sino que este es el mensaje que nos ha dado el Señor Jesucristo. Porque la actividad divina opera a través de la iglesia del Señor. No hay, y vuelvo a insistir, no hay nada realmente que Dios vaya a hacer fuera de la iglesia. Por eso, hermano, nosotros debemos ser cuidadosos cuando alguien pretende hablar en nombre de Cristo y hacer algo que está establecido fuera de la iglesia del Señor, fuera de la palabra de Dios. Pues, hermano, ¿qué es la iglesia sino el cuerpo de Cristo? Y sabe lo que implica. No voy a tratar esto esta noche, solo estoy mencionando. ¿Sabe que algunas de las implicaciones de ser el cuerpo de Cristo sobre la tierra es que los pies de Cristo en la tierra es la iglesia? Las manos de Cristo en la iglesia, en la tierra es la iglesia. Los ojos de Dios sobre la tierra es la iglesia, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso, queridos hermanos, que entendiendo que no podemos, la iglesia no puede ser configurada por nuestros deseos personales. Ay, es que a mí me gustaría esto aquí, es que a mí me encantaría esto. No, la iglesia debe ser conformada a una visión bíblica. Amén. Por eso la iglesia nunca debe ser guiada por los deseos particulares, por nuestras opciones personales o por las cosas que a nosotros nos gustarían, sino es por medio de entender cuáles son los propósitos bíblicos que Dios estableció para la iglesia de Cristo. Amén. Entonces debemos preguntarnos cuáles son los propósitos que Dios estableció para la iglesia aquí en la tierra. ¿Cuál es en otras palabras, preguntémonos, ¿por qué existe la iglesia? ¿Por qué existimos nosotros? ¿Por qué existimos como la iglesia de Valparaíso? ¿Cuál es el sentido? Y en el pasaje que hemos considerado al inicio de esta enseñanza, en el libro de los Hechos, podemos al menos observar 5 propósitos que Dios ha establecido para la iglesia.
Y por favor vaya una vez más conmigo al libro de los Hechos en el capítulo 2, en el versículo 42 al 47, que es el pasaje que hemos tomado inicialmente. Y dice de esta manera: perseveraban en qué cosa, en la doctrina, ¿cierto?, de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Al leer este pasaje, usted puede al menos hallar 5 propósitos en que en general los exégetas están de acuerdo que al menos estos son las cosas que deberían explicar la existencia de la iglesia de Cristo. Es lo que la iglesia debería estar haciendo. La primera razón o propósito de la iglesia es adorar a Dios. En el verso 47 dice la Biblia que estos grupos de personas que se habían convertido, que habían creído, que estaban juntos, estaban alabando a Dios. Amén. Estaban glorificando. Entonces, el primer propósito de la iglesia es dar gloria, exaltar al Señor Jesucristo, exaltar a aquel que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y ya vamos en esta noche me he propuesto solo considerar uno de los propósitos y luego vamos a ir considerando los demás, pero ahora al menos estoy mencionando. Entonces, el primer propósito tiene que ver con la adoración. El segundo propósito que podemos hallar en estos pasajes que hemos leído tiene que ver con el ministerio o el servicio. La iglesia está llamada a ministrar las necesidades de las personas, las necesidades espirituales, emocionales y físicas de las personas. En el verso 44 del que leímos dice la palabra del Señor que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, hermanos, uno de los propósitos de la iglesia tiene que ver con el ministerio, y el ministerio a veces la palabra está como tan llena, no sé cómo decirlo, de glamour. Soy ministro, wow. Wow, la palabra en nuestros días como que culturalmente está asociada a estatus. Soy ministro. Y hermano, y sin lugar a dudas, creo que la posición más elevada en la iglesia es servir a Dios. Amén. De hecho, Jesús enseñó acerca del liderazgo que el menor va a servir al mayor. Que el líder en realidad no se trata de honor y gloria propia, se trata de servicio. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, el ministerio está asociado al servicio. Ministerio no es solo predicar. Ministerio no es solamente el pastor predicando el domingo. Ministerio es el trabajo que realizan las hermanas cuando preparan este lugar, es servicio. Porque usted llega y está limpio, el baño está limpio, los asientos están limpios, el altar está limpio. ¿Saben a quién están sirviendo? Al pueblo de Dios, a nosotros. Porque es agradable llegar a un lugar que está ordenado, que está limpio. Porque todo lo que hacemos está hablando del Dios que tenemos. Amén. El tercer propósito que podemos ver en este pasaje es que uno de los propósitos
centrales de la iglesia es que existe para llevar la palabra de Dios. Es decir, es el evangelismo. En el verso 47 dice que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero hermano, ¿cómo es que la gente llegaba a la iglesia y era salva? Era porque había gente que estaba dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Amén. Ustedes recuerdan la historia del capítulo 3 de los Hechos. Hay un hombre que está en la puerta, la hermosa, ¿cierto? Y ahí ha estado toda la vida pidiendo dinero. Y a la hora de la oración, Pedro y Juan van camino a la hora nona, a la hora de la oración. Y están allí y él está pidiendo dinero y ellos son bien pentecostales y dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y hermano, ahí hubo un revuelo, mucha gente se agolpó y de esa manera estaban oyendo el evangelio, estaban escuchando la palabra del Señor. Por lo tanto, existimos para que otros conozcan el evangelio. Por eso la iglesia no se debe concebir como un grupo de élite cerrado. Y una de las batallas que toda iglesia tiene es que lucha contra ese ostracismo. Nos hacemos nuestro círculo y mientras nosotros estemos bien en nuestro círculo, si hay otra gente que llega y no está en nuestro círculo, bueno, ese es su problema. Amén. Y tenemos que batallar con eso porque existimos para que otros conozcan el evangelio del Señor Jesucristo. No es un club cerrado, ¿cierto? Esto no es un club de los mejores, no, este es el club de los peores que han sido salvados para la gloria de Dios. Amén. El cuarto propósito que usted puede encontrar en este pasaje tiene que ver con comunión. La iglesia fue hecha para que los hermanos y las hermanas, los que han sido salvados por la sangre del Señor Jesucristo, puedan llevar una vida de comunión unos con otros. De hecho, la Biblia está llena, el Nuevo Testamento en particular está lleno de exhortaciones con estas palabras, unos a otros. Porque bajo el ministerio de la iglesia y en la comunión de los santos es que nuestra vida es edificada, es transformada. Uno de los elementos de edificación de tu vida, de transformación, es el ministerio de la exhortación de la palabra de Dios. Los viernes, los domingos, se exhorta. Pero no es la única herramienta el estar unos con otros, el aprender unos de otros, el orar unos con otros. El tener compañerismo hace que la vida espiritual vaya creciendo. Hermanos, nunca vamos a crecer en nuestra fe si no tenemos compañerismo unos con otros. Entonces la iglesia está también como propósito de Dios tener comunión unos con otros. Por eso esto es diferente de ir al cine, porque en el cine usted paga, ve su película y no conoce a nadie. La iglesia está llamada a involucrarse a unos con otros y en la vida de otros. Ay, es que a mí no me gusta meterme en la vida de nadie. No estoy hablando de chismear de la vida de las otras personas. Estoy hablando de involucrarnos, cómo cumplimos ese llamado que hace el apóstol Pablo a través de los Gálatas, que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Los más espirituales tienen que restaurar a los débiles. Amén. Y si usted se fija, cada uno de sus llamados implica una transformación, porque hermano, si tú te metes en oración, si tú te metes en la palabra, te metes en una vida de santidad y no te cuidas en algún aspecto de tu vida y tu relación con Dios, de pronto va a dejar crecer el orgullo en la vida, ¿no? Soy muy espiritual y me paso a la línea del orgullo, empiezo a juzgar la vida espiritual de los demás. Mira que mira que el otro, mira que allá, mira que mira, pero yo oro más que todo y yo vivo más, tengo una vida de justicia más que todos, queridos hermanos. Pero sin embargo, Pablo, cuando exhorta a los que son más espirituales a restaurar a los más débiles,
es con espíritu de mansedumbre, porque se requiere que verdaderamente la espiritualidad no es solamente un aspecto, es todo. Mi carácter también tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, por eso es importante la comunión unos con otros. Y quinto, en este pasaje podemos ver, y a través de todo el Nuevo Testamento, que otros de los propósitos que tiene la iglesia es el discipulado. Esta es una de las tareas que Dios encomendó a la iglesia para que sus miembros sean conducidos a la madurez espiritual. Hermano, y discipulado, a veces llamamos discipulado algo para que tenga un sentido, pero hermano, y ojalá Dios nos permita verlo en detalle. Discipulado es más que una exhortación bíblica en la iglesia. Tenemos servicio de discipulado, pero en realidad tiene el nombre, pero discipulado es más que solo hablar. Discipulado tiene que ver más que solamente te enseño formalmente, hermano Jenner, te voy a dar esta enseñanza y listo. Te voy a enseñar a orar y las razones por las que orar. Parte del discipulado tiene que ver con la enseñanza, pero la otra parte del discipulado es caminar con la persona. Que me vea a mí orar. Que pase tiempo conmigo para que esa persona crezca en la vida de madurez de la oración. Y estos son, hermanos, desafíos que tiene la iglesia. Por lo tanto, en este pasaje que hemos leído de Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, se nos muestran 5 principios y que van a estar plasmados en todo el Nuevo Testamento y que nos van a mostrar cuáles son la razón de existencia de la iglesia. Por lo tanto, todo lo que la iglesia tenga que hacer tiene que estar relacionado con esto. Si la iglesia hace cosas que nada tienen que ver con esto, entonces la iglesia está desenfocada en el propósito que tiene que ver con lo que Dios ha determinado para la iglesia de Cristo. Solo me quedan algunos minutos y voy a ir muy rápido. Tengo mucho que decir de esto, pero muy poco tiempo para decirlo. Pero hablamos que uno de los propósitos, y tal vez centrales, y tal vez va a permear todos los demás propósitos, tiene que ver que la iglesia existe para adorar y para exaltar al Señor. Hermano y hermana, en ningún otro lugar Cristo recibe gloria como lo recibe en la iglesia. Hermano, yo sé que la naturaleza alaba a Dios. Amén. De hecho, hasta la naturaleza reclama. Y sabe a quién, por quiénes reclama, por nosotros. La Biblia dice que la creación gime a una para que los hijos de Dios sean manifestados. Querido hermano, entonces este propósito de exaltar a Dios es central en toda la escritura. De hecho, el primer mandamiento tiene que ver con el amor y la adoración que debemos dar a Dios. Entonces, cada vez que hablemos de adoración, vamos a tener que hablar de amor. Porque no hay verdadera adoración si usted no sabe amar a Cristo verdaderamente. Y hermano, ahí vamos a concatenar que si tú amas a Dios, entonces vamos a tener que aprender a vivir una vida de obediencia al Señor. Amén. Entonces, la Biblia dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versos 29 y 30, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más grande de todo, él dijo: el primer mandamiento de todos: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Entonces, hermanos, fuimos creada la iglesia como propósito. Uno de los centrales propósitos es la adoración, es darle gloria, es exaltar, es levantar a Cristo. Y esto debe expresarse en una clase de vida personal que honra a Dios, pero también en una vida comunitaria que glorifique al Señor. Cada creyente en lo individual y corporativamente como iglesia deberíamos ser consumidos por el deseo de honrar a Dios.
Nuestra vida debería ser impulsada, deseada a vivir una vida como iglesia y como individuo que esté centrada en Dios. Hermanos, si Cristo no es el centro de nuestra vida personal y no es el centro de la iglesia, Dios no es adorado verdaderamente. La iglesia estaba comprometida con este propósito desde el inicio, porque estaban ellos, dice, y vuelvo a reiterar algunos de los pasajes que ya leímos en Hechos 2, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría de corazón, alabando a Dios. No era los domingos solamente, era cada día. Amén. El apóstol Pablo enseña que como iglesia fuimos creados para la alabanza de nuestro Dios. Y voy a leer rápidamente algunos pasajes. Y no esté preocupado porque si meten un gol seguramente vamos a escuchar. ¿Ok? Amén. Y si hay silencio es que... En Efesios capítulo 1, en el verso 4 al 6, el apóstol Pablo dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos escogió de antes que naciéramos, antes de la fundación del mundo, para presentarnos sin mancha, ¿cierto? Para que fuéramos la iglesia del Señor Jesucristo. Y hermano, no porque Él no necesitara, no porque Dios estuviera preocupado de que iba a estar solo, porque hermano, entienda que Dios no tiene necesidad de nada. Un concepto esencial de la divinidad es que no necesita nada. Si necesitara algo, no sería Dios. Y por eso Pablo dice que la razón por la que nos escogió es por el puro afecto de su voluntad. Es por su deseo. En Efesios, en este mismo capítulo, ahora en el verso 12 y 14, Pablo dice: a fin de que seamos, escuche, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, cada vez que el Señor salva a alguien, sella con su promesa y hace todo, no es para alabanza de la iglesia. Ay, la iglesia, mira que está bautizando, es para la alabanza de Él. Si usted está evangelizando a alguien y se convierte el día de mañana y se bautiza, eso no es para tu alabanza. Es para la alabanza de Él. Él es glorificado cuando alguien es salvo. Todos nos gozamos, nos deleitamos cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. Pero cuando alguien es lleno del Espíritu Santo es para la alabanza del Señor. No es para la alabanza de la iglesia. Oye. En Efesios capítulo 3, verso 20, dice el apóstol Pablo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. A mí me encanta este versículo, yo no sé a usted, pero aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hermano, cada vez que Dios hace algo con la iglesia,
que recibe más de lo que ha pedido. ¿Cuántos han recibido más de lo que han pedido? ¿Cuántos han recibido más de lo que entendemos? Hermano, no es para wow. Es para la alabanza de Dios. Dios es glorificado cuando Él bendice a su iglesia y le trae respuesta. Pero no es para mi orgullo. No es para wow, que es para la gloria del Señor. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y verso 12, el apóstol Pablo dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo: Cristo debe ser glorificado en ustedes. Amén. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Para exaltar a Cristo, para exaltar a Dios. Y hermano, yo doy tantas gracias que somos de la iglesia del nombre. Yo no sé si usted da gloria a Dios que tenemos un solo Dios. Porque los trinitarios, algunos de ellos están ahí peleando enojados con los pentecostales que le dan mucha gloria al Espíritu, cuando en realidad dice la gloria debería ser para Cristo. Y hermano, nosotros no tenemos tal confusión porque podemos darle gloria al Padre, podemos darle gloria al Hijo, podemos darle gloria al Espíritu, porque hay un solo Dios, estos son uno. Amén. Entonces, lo que debe movilizar a la iglesia debe ser la gloria de Cristo. Lo que debe latir en el corazón de todos nosotros como servidores de Dios debe traerle gloria a Cristo, no lo que van a decir de nosotros. No es el avance de la iglesia no es para nuestra reputación. Porque si cambiamos el enfoque, pronto nos hallaremos en egoísmo, luchando, envidiando, construyendo falsamente para que nuestra reputación crezca. Pero cuando lo hacemos para la gloria de Cristo, sabemos que Él es el centro que moviliza todo. De hecho, queridos hermanos, todo lo que debemos hacer como iglesia y como personas salvas por la gracia de Dios debe tener como objeto darle la gloria a nuestro Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versos 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, si Pablo dice, quiero que entienda lo que está diciendo, si cosas tan triviales, ¿cuántos tomaron desayuno hoy día? Van a tomar un buen cafecito. ¿Ah? Yo lo tomo con azúcar. Hay unos que son más de ni azúcar le ponen. ¿Ah? Queridos hermanos, ¿cuántos almorzaron hoy día? ¿Ayer almorzaron? ¿El miércoles almorzaron? ¿El martes almorzaron? Hermano, sí, esas cosas que son diarias, esas cosas que son, llamemos comunes, ordinarias de la vida, que no son cosas como que usted está saliendo, debe ser para la gloria de Dios. Cuanto más otras cosas que son más relevantes, como tomar decisiones en mi vida, deben ser para la gloria de Dios. Querido hermano, lo que Pablo está diciendo, todo lo que tiene que hacer la iglesia, hoy la hermana viene los jueves en la mañana. Hermanos, tienen que limpiar el baño, tienen que recoger la basura que dejamos. Yo creo que de repente están, de nuevo dejaron esto. Mira cómo dejaron. Pero aún esas cosas deben tener como centro la gloria de Cristo.
Todo lo que hagamos en la vida, querido hermano, no solamente como iglesia corporativa, sino como salvo, debe ser para la gloria del Señor. Es decir, debemos adorar a Dios y no debe ser pensando, hermano, en la adoración de una manera estrecha. Hoy día hay una comprensión estrecha acerca de cuando se aborda el tema de la adoración. La adoración hoy día de manera estrecha se asocia al cántico. Se asocia al domingo en la mañana mientras alabamos a Dios. Pero verdaderamente adoración es más que solo cantar en un canto congregacional. Adorar incluye todo lo que hacemos como personas, también en nuestras casas. Adorar, querida hermana, tiene que ver cómo usted trata a su familia en casa. Adorar, querido hermano, tiene que ver cómo somos como padres y como esposos. Porque podemos tener gente que adora, pero en casa es un desastre. Queridos hermanos, por lo tanto necesitamos siempre estar examinando nuestros corazones. Si no estamos siendo motivados por este propósito de adorar, de glorificar y de exaltar a Cristo. Porque, hermano, es fácil a veces ser llevado por otras motivaciones en nuestros corazones. Hacemos cosas piadosas, pero con motivaciones impías. Pablo dice, hay algunos que predican a Cristo por contienda. Están haciendo una obra piadosa, pero la motivación tiene que ver con pelear con el otro. Tiene que ver con el orgullo, por contienda, por vanagloria. Pablo dice, bueno, de todas maneras Cristo es predicado, pero Pablo pone el acento que nos está motivando. Y queridos hermanos, todo lo que nosotros debemos hacer debe ser para la exaltación y la gloria del Señor Jesucristo. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Hermano, ojalá que todo lo que hagamos en la vida, no solo lo que se trate solo de manera eclesial, sino jóvenes, cuando el papá y la mamá te manden en casa, tu obediencia da gloria a Dios. Hijos, ¿cuántas veces ustedes se han dado cuenta que los papás se equivocan? Todos los días ustedes, no, mi papá se equivocó aquí, yo no fui, fue el otro y me mandó a mí, tenía que haber sido al otro. No, me mandaron a comprar de nuevo a mí el pan y ya tercer Hermano, hermana, tu obediencia glorifica a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por lo que, hermanos, si queremos que la iglesia verdaderamente esté centrada en los propósitos que Dios ha establecido para la iglesia, debemos cuidarnos de no buscar nuestra propia gloria. No deberíamos, hermano, deberíamos siempre dar gloria a nuestro Dios. No deberíamos exaltar nuestro deseo. No debemos hacer las cosas en busca de reconocimiento, sino más bien lo que hacemos en la iglesia debería ser con la razón de levantar el nombre del Señor Jesucristo en todas las áreas de lo que hacemos. Amén. Y querido hermano, denme unos 5 minutos más. La verdadera adoración solo puede ocurrir en el contexto de la iglesia. Y no estoy hablando del culto, estoy hablando de la iglesia. Jesús le dijo a la mujer samaritana que ellos adoraban, ¿cierto?, lo que no sabían. ¿Recuerdan esa historia bíblica? En Juan capítulo 4, en el verso 22, dice la Biblia de esta manera: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Porque la salvación, dice Jesús, viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. De una manera muy clara podemos ver que esta verdadera adoración solo puede ocurrir en el contexto de una verdadera iglesia. Y por favor, no estoy hablando solo del culto, porque la adoración en espíritu únicamente puede ser dada por personas que han experimentado el nuevo nacimiento, personas que han muerto al pecado y que ahora han nacido espiritualmente. Adoración espiritual, hermano, no solo tiene que ver con cánticos, sino tiene que ver con una nueva naturaleza transformada por el poder de Dios. Adoración no tiene que ver con estilo de alabanza, sino con un estilo de vida que ha sido cambiado por Dios. Jesús dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, querido hermano, lo que ha nacido de la carne pero no ha nacido del Espíritu no puede glorificar a Dios en espíritu. El apóstol Pablo señala en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque le son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Hermano, por un hombre, una mujer, podemos traer a alguien y damos gloria a Dios por los músicos que tenemos. Pero podríamos decir, vamos a hacer un evento y vamos a traer unos músicos profesionales. No son cristianos, pero lo hacen bien. Hermano, la verdadera adoración espiritual, alguien puede tener las más elevadas técnicas vocales, sin embargo nunca va a poder adorar en el espíritu hasta que su naturaleza sea transformada en una nueva naturaleza en Cristo. Amén. Por otro lado, adorar en verdad no implica meramente algo así como sinceridad en la acción que alguien está realizando. Le está adorando sinceramente, porque alguien sinceramente puede hallarse preso del engaño y de la mentira. Por lo tanto, aquí cuando habla en espíritu y en verdad no tiene que ver con ese sentido, si lo está haciendo con honestidad o no con honestidad, con sinceridad o no. Porque alguien sinceramente puede estar bajo las tinieblas y el poder de las tinieblas. Adorar implica tener una revelación y conocimiento de lo que es verdadero. Eso implica que los ojos del que adora en verdad, sus ojos han sido abiertos del engaño, de la mentira, de la cual está bajo este mundo. Como Juan dice en 1 de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermano, por lo que adorar en verdad a Dios implica que los ojos de alguien han sido abiertos por la predicación del evangelio, que su mente y su alma han sido iluminados por la palabra de Dios, y que ese hombre y esa mujer ha visto claramente su necesidad de Cristo. Ha visto su pecado, ha visto su maldad que hay en su corazón, pero también ha tenido el privilegio de ver la gloria de Dios en su vida. Y como dijo el apóstol Pablo, estamos en el apóstol Juan, estamos en el verdadero, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo que la adoración de la que Cristo le está hablando a la mujer samaritana, esa adoración en espíritu y en verdad, solo puede estar en el contexto de la iglesia, porque es en la iglesia que Dios ha reunido a los que han sido salvados, a los que Él ha abierto sus ojos y han sido transformados por el poder del Señor Jesucristo. Hermano, en ningún otro lugar Cristo puede recibir la exaltación que recibe en la iglesia. En ningún otro lugar
Dios puede ser adorado como es adorado en su iglesia. Ya voy a ir terminando, Josué, si ya me vienes a acompañar. Hermanos, quiero solamente terminar considerando si uno de los propósitos centrales que tiene la iglesia, por la que estamos aquí, por la que Cristo la constituyó, por la que ha sido establecida bíblicamente por Dios, es adorarle. Entonces todo lo que la iglesia haga debe tener como fin glorificar a Dios. Cuando usted sirve en la iglesia, debe ser para glorificarle a Él. Cuando usted está barriendo, debe ser para glorificar a Dios. Cuando usted está visitando, sirviendo, llamando, predicando, orando por otro, tiene como fin exaltar a Cristo Jesús. Porque una iglesia que cumple los propósitos de Dios es una iglesia que está centrada en Dios. Una iglesia que adora es una iglesia que tiene como centro a Dios. ¿Me siguen, cierto? Una iglesia que adora, todo el centro de lo que hace tiene que ver con el Señor. Por lo que en realidad una iglesia que adora no es una iglesia humanista. Una iglesia que adora no tiene como centro al hombre. Una iglesia que adora no tiene como centro nuestras emociones y nuestros deseos. Lo que hacemos no lo hacemos, hermano, para el pastor. Lo que hacemos no lo hacemos en busca de que alguien nos reconozca, sino que todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor. Pablo dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo como al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, lo que tú hagas, no lo hagas para el pastor. Porque el día que el pastor se olvide de algo, usted no lo va a hacer más. El día que el pastor olvide reconocerlo, usted va a decir: ya no voy más a la iglesia. Hermano, todo lo que tiene que ver con la iglesia no es exaltar a los hombres, es exaltar a Cristo Jesús. Una iglesia que adora es una iglesia que tiene como centro la predicación del evangelio. No predicamos nuestros gustos, no predicamos las corrientes que están de moda, porque nos mantenemos predicando el evangelio de la santidad, de la separación, cuando no es popular. Porque nos mantenemos, amén, diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. Es porque queremos ser una iglesia que adora a Cristo. Adoramos a Dios cuando ponemos en el centro de nuestro servicio la palabra de Dios. Hermanos, en muchos lugares la preeminencia de la predicación del evangelio ha perdido lugar. Y si tú miras un servicio, pueden tener una hora de alabanza, pueden tener una hora de compañerismo y 15 minutos de predicación, porque no queremos que nadie se aburra. Pero eso es correr del centro la predicación del Señor. La iglesia primitiva, una de las razones por las que estaba junta y en sus servicios era palabra de Dios. Por eso adoramos a Dios cuando la Biblia tiene lugar en nuestra vida. Amén. Adoramos a Dios cuando la Biblia tiene un lugar relevante en la vida de la iglesia. Cuando no solamente un pancito de vida. Bueno, la Biblia dice: no, pero no, es que eso ya está como de, no está en onda, no está en moda, tenemos que cambiar esto. No, hermano, porque seguimos manteniendo el mensaje antiguo. Porque, hermano, queremos ser una iglesia que adora a Cristo por medio de la predicación del evangelio. Una vida, hermano, que adora a Dios, una iglesia que adora a Dios, es una vida sujeta a Cristo, que es la cabeza de la iglesia.
Una iglesia que adora a Dios es una iglesia que vive una vida de obediencia a la ley del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y por lo tanto, esa iglesia que como propósito tiene la alabanza y la gloria y la exaltación de Cristo, no es una iglesia que trata de ajustar su mensaje para agradarle a alguien. No, una iglesia que adora no está tratando de hacer el mensaje al oído de las personas más agradables, sino que es una iglesia que es fiel a Dios. Por eso adoramos a Dios cuando nos mantenemos fieles al Señor. Una iglesia que adora, hermano, es una iglesia fiel. Y hermano, ¿qué significa? Parte de la fidelidad es mantenerte constante cuando hay problemas. Es seguir caminando cuando el diablo viene contra ti. Es seguir perseverando y siguiendo adelante sin cambiar nada. Porque, hermano, no es la aprobación de la gente la que nos debe motivar. Es la aprobación de Cristo Jesús la que nos debe llamar a servir a Dios. ¿Sabes cuál es el título más grande que los servidores de Cristo podemos llegar a recibir cuando Cristo venga? ¿Sabes cuál es? Ay, no, que fuiste exitoso. Ay, qué tremendo ministerio tuviste. Qué millones de personas impactaste. Cuántos países visitaste. No, va a ser buen siervo y fiel. Hermano, si llegaste criticado por el mundo, si Dios te mandó, quién sabe, alguno de ustedes va a tomar y lo va a mandar a un pueblo por aquí que no tenemos iglesia, y te mantuviste fiel, y a lo mejor tú y tu familia fueron los únicos que fueron salvos, pero seguiste anunciando el evangelio. Usted no debe medir el éxito por medio de lo que el mundo dice que es exitoso, sino por tu fidelidad a Cristo. Otros cambiaron el mensaje para tener más fruto, pero cuando usted llegue al cielo, ¿sabe? Lo más elevado que alguien puede recibir: ¡hey! Buen siervo y fiel, hermana fiel. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Adoramos a Dios cuando mantenemos lo que Dios ha dado a la iglesia y no lo cambiamos. Una iglesia que adora es una iglesia que se prepara para Él. Hermanos, cada servicio está hecho para la edificación de la iglesia, pero tiene como fin agradarle a Él. La música no debe estar diseñada para agradarte a ti. La predicación no está hecha para hacerte sentir carnalmente bien. De hecho, verdadera predicación tiene que molestarnos. Tiene que incomodar al hombre carnal, al corazón ahí. Hoy uno a veces está peleando con Dios. ¿Y qué le dijo esto al pastor? ¿Y qué viene un esposo inconverso y sale murmurando? ¿Qué le dijiste al pastor? Porque me lo dijo todo a mí. ¿Quién anda chismeando y usted ahí enojado con el pastor? Pero vuelve la próxima semana todo enojado y a ver qué me va a decir. Uy, le contaron la semana. No, la predicación del evangelio nos va a incomodar, porque es la única manera que nos esté cambiando. Por eso vamos de gloria en gloria, hermano. Pero esa gloria está vestida a veces de dolor, de sufrimiento. ¿Cuánto hemos venido al altar porque Dios nos ha hablado y nos ha dado? Hay justo. Estuvimos peleando todo el servicio, pero el Señor nos sigue hablando hasta que usted dice: sí, esto es de Dios. O no se ha sentido a veces y le da el último golpe, cuando era como cuando niño peleaba y de repente le pegaron justo en el estómago, ese golpe. Y a veces Dios está así con el martillo de la palabra, porque la palabra de Dios es como martillo, dice la Biblia, que quebranta la peña. En el libro de Efesios 5:27 dice
Hablando de la iglesia a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, esta iglesia debe disponerse y debe prepararse no para agradar a las personas. Amamos a los que vienen por vez primera, amamos a los perdidos que están viniendo a nuestra iglesia, pero hermano, esta iglesia se debe disponer para agradarle a Él, al Señor. Ya hablo esto, queridos hermanos, porque hoy día tenemos un gran desenfoque en muchas iglesias en que todo se trata de cómo se siente este concepto de buscadores del Señor. Una iglesia que tiene como propósito la adoración es una iglesia que está centrada no en agradar a los hombres. Ay, y no podríamos hacer otra cosa. La iglesia, vamos a ir el domingo. Pero están puro cantando nomás. Hermano, adoración, ya les dije que tiene que ver más que eso. Tiene que ver con mi vida, mi carácter, mi comportamiento, mis actitudes, con mis palabras. Porque Pablo dice que hay entre vosotros cuando os reuní salmos, himnos, cánticos espirituales. Porque Pablo está diciendo eso, porque es lo que espera que cuando la iglesia se reúna, no solo formalmente, sino, hermano, y no se acuerdan lo que hacían los viejitos, los ancianos cuando se juntaban, pescaban un himnario y empezaban y terminaban con los medios cultos. Queridos hermanos, lo que sucede el domingo es una de las cosas más importantes que podemos hacer corporativamente, unirnos a glorificar a Dios. Ay, de nuevo vamos a tener que ir a cantar y no se aburren de cantar. Hermano, ¿cómo nos vamos a reunir? Si es como fuimos creados para adorar al Señor, darle honor. Y una de las expresiones corporativas de gloria de Dios, de exaltar a Cristo públicamente, es cuando nos reunimos los domingos por la mañana para exaltar al Señor Jesucristo, para darle gloria a Él. Por eso no es un acto rutinario, esto tiene que ver con nuestro sentido. Si nos reuniéramos y habláramos de tantas cosas, como dice nuestro hermano Hugo, podríamos decir muchas cosas. Queridos hermanos, y no al adoráramos a Dios, estaríamos fallando en el propósito que Dios tiene para la iglesia. Por eso, hermano, es gran peligro cuando la iglesia está centrada en nosotros, en los hombres, en nuestras solo emociones, en agradarnos a nosotros mismos, en hacernos sentir bien. La iglesia tiene que estar centrada en Cristo y en el Evangelio. Solo una iglesia que esté centrada en Cristo y en el Evangelio va a poder ser verdadera iglesia. Quiero que te ponga en pie en esta noche. ¿Y por qué no viene en esta hora a este altar y le dice: Señor, ayúdame a vivir para adorar tu nombre? Ayúdame a vivir para glorificarte, Señor. En las pruebas, cuando esté pasando las pruebas, en vez de tener desespero, voy a adorarte, Señor. Cuando haya un problema, en vez de desesperarme, yo voy a glorificarte, Señor. Cuando el enemigo venga a poner tropiezo sobre mi vida, yo voy a mantenerme fiel, Señor. Voy a perseverar. Voy a tomar mi alma cuando mi alma esté abatida, cuando mi alma, Señor Jesucristo, esté cansada, cuando mi alma esté agobiada, voy a tomarlo y le voy a decir: bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor, aleluya, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Oh Señor, ayúdame a vivir una vida para adorarte. Ayúdame a tener una vida, a ser un esposo, un padre, Señor, un líder, un pastor, Señor, un hermano en Cristo, Señor. Que todo lo que haga, Señor, no esté tratando de buscar mi conveniencia, no esté tratando de buscar lo que a mí más me gusta, no esté tratando, Señor, de imponer mis deseos,
pero esté tratando, Señor, de buscar tu exaltación. Que Cristo sea levantado en mi vida, que Cristo sea exaltado, Señor, porque cuando Cristo es levantado, Señor, los pecadores vienen. Cuando Cristo es levantado en mi vida, los pecadores pueden ver, aleluya. Y así como, Señor, la serpiente fue levantada en el desierto, así, Señor, es necesario que Cristo sea levantado también. Oh, en esta noche, Señor, ayúdanos en esta iglesia para glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Las hermanas que vienen cada, Señor, jueves en la semana, ya sea limpian, Señor, te dé gloria. Cuando llegamos los miércoles al servicio de adoración, te demos gloria. Cuando los hermanos y hermanas salgan a repartir un tratado, Señor, sea para tu gloria. Cuando las maestras, Señor, se reúnen para dar la escuela bíblica, Señor, sea para tu gloria. Cuando los músicos, Señor, preparen su corazón y sus instrumentos y sus voces son, Señor, afinadas, sea para darte toda la gloria y la alabanza a su nombre, Señor Jesucristo.